¿Pueden ver mi pantalla? ¿La están viendo? ¿Sí, la están Sí, viendo? Gracias, gracias por sí, confirmar. señora. Bien, pasada en un tema muy importante que se llama los atributos de la Biblia. ¿Sí? Vamos a terminar este tema con la ayuda de Dios. Vamos a hacer un pequeño repaso al final. Y si tienen alguna pregunta, alguna duda, ya saben que lo pueden hacer. Es muy importante que hagan sus preguntas, ¿sí? Es muy importante que las hagan, así uno a veces piense que sean tontas. No, no van a ser tontas, van a ser de edificación para mí y para los demás hermanos que están oyendo, ¿sí? Entonces, si esta clase queda grabada con el favor de Dios, otras personas van a conocer más este tema. Tus preguntas son muy importantes. Así que arrancamos. Los atributos de la Biblia. La Biblia es un libro que siempre está vivo. Por eso encontramos en el primer atributo, vemos que es eterna. Y eso lo dice el Salmo 119:89 cuando dice, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. La Biblia es un libro que siempre está vivo, o sea, que no muere, es viva y que permanece para siempre. Y tampoco va a dejar de desistir, porque dice que el cielo y la tierra pasarán, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Siempre estará vigente, siempre estará actualizada, no pasará de moda. Es un libro inmarcesible. ¿Qué quiere decir esto? Que es un libro que no se envejece, que no se marchita, siempre va a estar vivo. Por eso es la palabra de Dios es eterna. También es inmutable, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni aun una jota ni una tilde pasará. ¿Sí? La ley, toda la ley se ha cumplido hasta Mateo, dice allí, 5:18. Toda la ley se cumplió en la vida de Jesús. Y en algunos hombres dicen que no, porque por ejemplo los judíos, ellos tenían la ley, pero no la podían cumplir. Solo Jesús podía cumplir esa ley. Pero más adelante vamos a estar abriendo un poquito más este tema. Pero la Biblia dice que aún así se secare la hierba, se marchitase la flor, eso lo dijo Isaías, más la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. También dice la palabra de Dios que es inmutable por eso. ¿Qué quiere decir esto? La palabra inmutable quiere decir que ya no se puede quitar ni se le puede añadir. Así Dios la escribió y así debe de ser y así debe permanecer, así como Dios lo estableció. Y esto es importante que creamos que la Biblia fue inspirada por Dios y que es inmutable, que no va a cambiar por la moda o porque las épocas cambian. No, ella siempre va a permanecer y se va a mantener tal cual como Dios mandó que se escribiese. Va a permanecer así. Por eso nosotros no podemos ni quitarle ni añadirle. Muy delicado esto que se haga. Si se hace es tremendo porque como nos dice allí en Apocalipsis o allí en Deuteronomio, dice que el que le quitare o el que le añadiere, dice que las plagas de este libro, se refiere a las plagas que están escritas en el libro de Apocalipsis, dice que van a estar sobre él. Es el castigo por haberle añadido la palabra. Esto es muy, muy serio. La Biblia es un libro que debemos verlo como palabra de Dios y así Él lo estableció y así es importante que siempre la creamos, que la vivamos,
Si dice ahí es porque así es, ¿sí? Por eso es inmutable. También es espíritu. La Biblia es espíritu, ¿por qué? Porque dice, mis palabras son espíritu y son vida. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado están allí escritas, están allí en ese libro, son espíritu y son vida. Eso está en Juan 6:63. ¿Sí? Es el único libro que es espíritu, porque produce vida en nosotros. En ella está escrito lo que salió de la boca de Dios. A las cosas inanimadas les dio vida. Por eso es que Dios y su palabra tienen ese poder de infundir vida a las cosas. Por ejemplo, le dio forma al hombre, cogió del barro, hizo un muñequito, y a esa cosa inanimada le dio vida. Y nosotros también, estando muertos, por eso dice la escritura, y nosotros también estando muertos en nuestros delitos y pecados, Dios nos dio vida a través de su palabra, a través del nombre de Jesús. Él nos imparte esa vida, imparte ese aliento. Al que no tiene fuerzas, al que está triste, lo consuela. Al que está enfermo, le dice por medio de su palabra, le dice, envió su palabra y lo sanó. Al que está pobre, le dice, no eres pobre, eres rico. Y le enriquece porque la palabra es viva. Y cuando las personas la ven y la pueden notar, la pueden leer y la pueden creer, produce esa fe en las personas y eso va a cambiar su modo de ser y su modo de actuar, de pensar. Cuando leemos con fe, esa palabra se va a encarnar en nosotros. Y si nos apropiamos de ella, va a dar resultados tremendos, solo por creer en esa palabra que sale de la boca de Dios. Por eso es que da vida y es vida para los que la hallan, para todo aquel que la quiera leer, para todo aquel que la quiera recibir. Siempre va a estar allí presta para y dará esos resultados tremendos en nosotros, nos dará esa vida que necesitamos. También la palabra de Dios es verdad, dice allí, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esa palabra es verdad. Porque la Biblia es verdad, porque actúa como un espejo. ¿Cuántos nos hemos mirado en un espejo? Y ese espejo nos muestra la verdad de cómo está nuestra cara, de cómo estamos, ¿sí? La Biblia es ese espejo y nos ve y nos muestra cómo está, por ejemplo, esta humanidad. Hoy la situación actual de las personas está ahí reflejada en la escritura. No sé si ustedes se acuerdan, el martes pasado estuvimos hablando de Romanos 1, donde muestra este libro todo lo que se hace por haber cambiado a Dios. Entonces dice que Dios los entregó también a su inmundicia y a su pecado, pues porque como no tuvieron tener en cuenta a Dios, sino que anduvieron en sus caminos, pues Dios también le dio su misma retribución, les dio lo mismo que ellos. Ellos escogieron ese camino, ¿sí? Porque eso sí lo que Dios tiene es que Él es un Señor y Él nos da, nos dice, miren, por acá es el camino. Y uno mismo decide, no, yo no quiero ese camino, yo quiero es otro, el que a mí me gusta. Pero Dios dice, no, mire, este es el camino no que lleva a la vida. Si sigueis mis palabras y ustedes oyen mi voz, ese es el camino que yo os trazo para ti, para mí. Ese es el camino que yo quiero que ustedes anden. Y uno decide en cierta manera hacerlo o no, ¿sí? Por eso es que la humanidad está así, se ve reflejada, por ejemplo, cuando nosotros vemos la televisión o en los medios de comunicación hoy en día, casi no hay programas para ver, porque la mayoría de programación
son groserías o muchas veces pornografía, muchas veces cosas que no construyen para nuestra vida. Nosotros como personas que queremos llevar el evangelio del reino, que queremos ser bendición a otros, nosotros ya debe de estar en nosotros ese querer agradar a Dios y saber qué es lo que no debo mirar, qué es lo que me contamina, qué es lo que a mí me dice la escritura, qué es lo que no debo de hacer y hacerlo. Es importante que nosotros por eso le pongamos cuidado y la pongamos por obra, ¿sí? Y todas estas cosas y todo esto que pasa porque las personas se alejaron de Dios, y si uno está lejos de Dios, pues va a vivir siempre en pecado, y en su vida, en su familia va a estar así, porque la Biblia lo dice. Ella nos muestra eso, está allí, está escrito todas esas cosas, nos muestra cómo está esta sociedad, nos muestra cómo estamos delante de Dios, ¿sí? Por eso ella es un espejo por el cual pasa ella a relucir las cosas en las personas. Por eso también las personas no vienen a la palabra de Dios y no se miran ante ese espejo que es la palabra de Dios, porque no quieren saber y no quieren enterarse de cómo está para arreglar su vida. Pero Dios nos dejó este espejo, ¿sí? La palabra de Dios, que es la verdad, para que nos arreglemos delante de Dios y delante de los hombres. Si Dios nos dejó su palabra es para que la obedezcamos. Sus mandamientos, dice que si obedecemos sus mandamientos y viviéramos en función de ellos, dice, no conforme a este mundo, sino conforme a la palabra de Dios para que la disfrutemos. Esa es la finalidad de que nosotros la podamos disfrutar. ¿Cómo la disfrutamos? Obedeciendo lo que está allí escrito. Es que, como les digo, si nosotros tenemos en nuestro corazón amar a Dios, nosotros vamos a hacer caso. Siempre vamos a estar haciendo caso y eso es nuestro deleite y ese es nuestro disfrute. Dice que Él vino para que tuviéramos, si dice la palabra, dice que para que tuviéramos vida y vida en abundancia y vida eterna, porque a través de la palabra y de Jesús, Dios nos da la vida, esa vida que Él quiere para nosotros. Nos da tres clases de vida y como lo podemos ver. Él vino para que tuviéramos vida, vida en abundancia y vida eterna. Entonces, esas son las tres clases de vida que Dios quiere para nosotros, ¿sí? También la palabra de Dios va a justificarnos, ¿sí? Si estamos bien o si estamos mal o estamos haciendo mal. O sea que siempre va a decir la verdad, siempre nos va a mostrar nuestra condición frente a Dios conforme a su palabra. Por eso es que la palabra de Dios es verdad y es como el espejo que refleja nuestra condición y delante de los hombres y que no nos va a enseñar y si la escudriñamos. Por eso es que siempre es importante tenerla en cuenta en nuestra vida, porque ella nos muestra nuestra condición delante de los hombres. Y esta palabra no nos va a engañar si nosotros la escudriñamos. Amén. ¿Hay alguna pregunta sobre este tema? No, señora, por ahora no. Vale, muchas gracias. Bien, entonces, tomando en cuenta de que no hay ninguna pregunta, sigamos. También dice la palabra de Dios que es vida, ¿sí? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Esa es la palabra que nos dice allí, esa es la palabra que Dios ha puesto en nuestra vida y se va y se es manifiesta a cada uno,
cada uno de nosotros. No tenemos excusa en cuanto a eso. Entonces, la palabra de Dios es vida porque ella es la que nos infunde vida en nosotros. ¿Sí? ¿Cómo nos infunde vida en nosotros? Pues a través de sus promesas. Dicen los que han estudiado la escritura, porque yo la verdad no las he contado, yo no puedo afirmar pues eso, pero sé que hay, dicen que hay 33.000 promesas, ¿sí? En la escritura para que nosotros la vivamos. Y si tomáramos una sola de ellas, nosotros podríamos ser vivificados. Por ejemplo, Jesús dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Si una persona creyera en este versículo y de verdad confiara en este versículo, podría tenerlo todo en este momento, todo ya. Porque para el que cree, todo le es posible. Esta promesa que Él nos hace a través de la Escritura es que Dios está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Tú puedes creer eso, Elizabeth? ¿Tú puedes creer eso, David? ¿No están? ¿Se fueron? ¿Sí la podemos creer? Amén, hermanas, amén. Gracias por contestarme. ¿Quién más está por ahí? ¿Nadie más? Profe, yo tuve que ir un momentico, no escuché, por eso no le he respondido. Estábamos hablando de que hay 33.000 promesas en la Escritura. Los grandes estudiosos dicen que hay 33.000 promesas. Yo la verdad no lo sé, no las he contado. No puedo decir, sí, es que hay tres. Eso dicen. Pero si nosotros, por ejemplo, tomáramos una promesa de esas, por ejemplo, la que dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué está diciendo ahí? Busque primero de Dios. Y todas estas cosas, todo lo que uno espera, que la comida, que la bebida, que el afán de este mundo, que el pagar el arriendo, que el colegio, los chicos, que en fin, todas estas cosas serán añadidas, dice allí. Podría decir, si uno busca primeramente el reino de Dios y su justicia, todas esas cosas que nosotros nos hacen falta, que necesitamos, el dinero es necesario, la ropa es necesaria, la comida es necesaria. Todas esas cosas que nosotros muchas veces nos preocupamos y vivimos desvelados por esas cosas y nos preocupamos y buscamos más esas cosas que a Dios. Muchas veces Dios nos dice aquí, no, miren, yo les doy una promesa. Búsqueme primero a mí y yo le voy a dar todas esas cosas y por añadidura todas esas cosas les voy a dar. Pero búsquenme primero a mí. Esa es una promesa. Entonces yo estaba diciendo que si nosotros de verdad confiáramos en ese versículo, podríamos tener todas esas cosas que nos dice ahí la Biblia, nos dice Dios a través de su palabra, nos dice, usted puede tener eso si me cree, si me busca. De la pregunta que estaba haciendo usted, ¿sí podría hacer eso que dice la escritura? Amén, sí, señora. Claro, se puede hacer porque para Dios no es un hombre que mienta. Si Él lo dice en su palabra es porque así es. ¿Sí? Si buscamos primero a Dios, su reino, su justicia, lo que nos enseña allí, andar en sus caminos, buscarle siempre, noche y día, Él se va a encargar del resto. Él se va a encargar del resto porque esta palabra no es mía. Esto que le estoy diciendo está ahí escrito en la Biblia y yo qué culpa, yo no tengo la culpa. Ahí está escrito. Amén. Solo es que nosotros podamos tomar esa palabra y hacer la vida en nosotras. Nosotros somos los que hacemos de esas promesas realidad.
¿Usted quiere ver la gloria de Dios? Dice Jesús. ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Entonces, la Biblia es una herramienta que también me sirve para mi fe. A través de las escrituras, Dios dice también que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, que nunca nos va a dejar huérfanos, nunca nos va a dejar desamparados. Miren, le dice, por ejemplo, a Jamie, voy a decirle, Dios te está diciendo, aunque tu madre y tu padre te dejaren, yo con todo te recogeré. Eso lo dice la escritura y esa es una promesa. Así no tenga ni a su mamá ni a su papá. Dice, yo estoy contigo. Amén. Así es. Gloria a Dios por esa palabra. Y esa es una promesa que Dios nos da y debemos confiar en ella. Y si nosotros creemos en esa promesa, pues Dios va a estar ahí con nosotros, porque le agrada que nosotros le creamos a él. ¿Sí? Y una vez se siente solo y se le junta el cielo con la tierra muchas veces. Y Dios dice, no se afane, aquí estoy yo. Y si te pasa algo o nos pasa algo, tranquilo, tranquila. Yo tengo el dominio de todo eso. Y todo esto que te está pasando va a redondar para bien. No se preocupe. Porque dice Dios en su palabra que Él tiene cuidado de nosotros. Y muchas veces nosotros no entendemos el propósito de Dios y entonces nos afanamos, pero Dios, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pero es que no entiendo por qué a mí no, nosotros no debemos decir esa frase de por qué a mí, nosotros debemos decir, ¿para qué, Señor? ¿Tú qué quieres que yo aprenda de esto? Dejar de ser personas que nos preocupamos y nos afanamos. Uy, eso es difícil. Una persona me dice, uy, no, eso es difícil. Yo dije, no, no es difícil, es cuestión de decisión. Yo en mi vida he decidido dejarme de afanar. Sí, yo tengo acá en mi casa problemas iguales que ustedes o de pronto más graves que los que ustedes tengan. Tengo que pagar un arriendo, tengo que estar con mis hijos, tengo que estar aquí en la casa. Yo digo, no, pero no me voy a afanar, no me voy a afanar, porque ya lo tomé yo una decisión y cada vez que viene el afán, ¿ustedes sabían que cuando uno se afana, uno peca? Porque no le está creyendo a Dios. El afán es un pecado. Pero si nosotros tomamos la decisión de no afanarnos, que dice allí, y si te afanas no podrás añadir a tu estatura un codo. De nada nos sirve el afán, de nada nos sirve afanarnos. Y si ustedes van a la escritura, dice, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y súplica, con acción de gracias, dice allí. Está en Efesios 4. Entonces, cuando uno entiende eso, dice, no, pues la Biblia dice que no afanar, pues uno toma la decisión y uno dice, no, no me voy a afanar. Sí llegan situaciones, sí llegan eh, circunstancias, ahí es donde uno siempre está decidiendo. Siempre vamos a estar decidiendo o afanarnos o confiar en el Señor, ¿sí? Porque muchas veces no entendemos el propósito de Dios y nos afanamos, pero Dios no nos va a dejar. Eso sí, téngalo por seguro. No nos va a dejar y tampoco nos va a dejar ser tentados más de lo que nosotros no podamos resistir. Entonces debemos confiar en Él y en su palabra. Recuerde una cosa, que usted sí es importante para Dios. Usted sí es importante para Dios, ¿sí? Y que Dios lo conoce a usted por nombre. No se le olvida. Él nunca se va a olvidar de cada uno de nosotros. ¿Saben por qué? Porque Él invirtió en nosotros. ¿Cómo invirtió? Dándonos a su Hijo para que fuéramos salvos y para que hoy podamos recibir sus promesas. Por eso es que hay muchas promesas, promesas las cuales les invito a que busquemos, anotemos, perseveremos en ellas, confiemos en ellas, porque esas palabras y esas promesas
No son dadas por ningún hombre, son dadas por Dios. Y si Dios lo dijo es porque es así. Y si muchas veces nosotros hemos creído, porque una joven también me decía, no, pero yo he creído en tal promesa, pero no la he recibido. Yo le dije, algo estás haciendo mal entonces, porque muchas veces nosotros leemos la escritura, pero no le ponemos el sentido y pensamos que es así como nosotros pensamos, pero no es así. Entonces, yo debo mirar y examinarme qué estoy haciendo mal, si de pronto no lo estoy pidiendo con fe, o de pronto no he perdonado, o de pronto hay algún estorbo que impide que esa promesa se haga realidad en mi vida, o no la creo realmente como lo dice la escritura. Pero siempre, siempre la palabra de Dios es verdad, es poder, la palabra de Dios es inmutable, quiere decir que es así y así la debemos creer. Y si el Señor nos dice que Él está siempre con nosotros, es porque así es. Él está allí en medio suyo. Él está en medio nuestro. Pase lo que pase, si tenga problemas, si se le está incendiando la casa, si su hijo está en un hospital, no importa, o así usted haya sufrido algo. Dios, el Señor Jesús, siempre está con nosotros. Muchas veces es que nosotros no lo tomamos en cuenta a Él, pero Él sí está ahí con nosotros. Y aún el Espíritu Santo también está ahí. Y muchas veces hemos contristado al Espíritu Santo. Entonces hay que examinarnos y hay que mirar qué es lo que no, qué es lo que en mi vida no le está agradando a Dios. Por eso la palabra de Dios es ese espejo que nos muestra cómo estamos, ¿sí? Ella nos muestra cómo está nuestra vida. Más adelante vamos a hablar un poquito más sobre este espejo. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Listo. Dice, la Biblia es. Aquí ya terminamos, este es el último tema de este tema de la Biblia. Perdón. ¿Listo? Dice atributos de la Biblia. Perdón, la Biblia es lámpara y lumbrera. Eso lo dice un salmo, Salmo 119:5. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Wow, la Biblia es una lumbrera. ¿Por qué es una lumbrera? ¿Alguien sabe por qué? De pronto alguien ya ha estudiado este tema y me puede enseñar. ¿Quién lo ha podido o quién sabe? ¿Quién sabe por qué la Biblia es lumbrera o es lámpara? De ahí. Amén, hermana, porque nos alumbra por el camino correcto que debemos andar. Y si obedecemos a la palabra, pues no nos vamos a tropezar, sino que andamos por la palabra que es la luz, es lumbrera. Muy bien. ¿Alguien más? De pronto Jamie o otra persona. ¿Alguien sabe por qué la palabra de Dios es lumbrera? Sí, igualmente lo que decía el hermano, es la que nos encamina y la que o sea, es luz, y nos encamina por el camino pues que debemos andar. Muy bien. Gracias. Muy bien. ¿David está por ahí? David, ¿tú estás por ahí? Parece que no está. Bien.
La Biblia es lumbrera, muy bien por las personas que me dijeron, muy bien, gracias, sí, efectivamente. La Biblia es esa lumbrera que ustedes acaban de decir, pero también la Biblia es lumbrera porque tiene la medición de los tiempos. Wow, ¿cómo así que tiene la medición de los tiempos? Por eso es como una lumbrera. Por ejemplo, así como el sol y la luna. Vamos a poner el sol y la luna porque dicen en Génesis, y Dios hizo las dos grandes lumbreras, el sol y la luna. Y ellas están allí para marcar los tiempos. El sol marca el tiempo y la luna también. Revelan la palabra, aunque el sol y la luna revelan, por ejemplo, el meses, los años, los siglos, los días, el tiempo. Eso lo hace el sol y la luna. Y está para eso en este planeta físicamente. Está para mostrar esos tiempos. Pero la Biblia nos marca los tiempos, nos revela nuestros tiempos, los tiempos que nosotros estamos, por los cuales estamos prevenidos y tengamos en cuenta en qué tiempo estamos viviendo. ¿En qué tiempo estamos nosotros viviendo? En la Biblia está todo, todo, todo. Está la historia del hombre desde sus comienzos hasta su final. Sí, la Biblia está desde cómo comenzó la vida del hombre con un muñequito y Dios sopló y empezó la historia del hombre. Y también en el Apocalipsis, el final de la vida del hombre. ¿Cómo va a terminar? Porque allí se va a ver qué decidió la persona. Porque Dios no echa a nadie al infierno. Cada uno decide qué camino tomó en su vida. Por eso la salvación es personal. En la Biblia está todo, está la historia del hombre desde sus indicios hasta el final. Por eso decimos esto. Y en ella vemos cuando Dios hizo al hombre, cuando, por ejemplo, Dios envió el diluvio. ¿Ustedes se acuerdan? Esto está en Génesis. 1500 años luego dice que nace Abraham. Profe, Señora, señora, sí, ¿aló? ¿Me escuchan? ¿Aló? Sí, hermana, sí le oímos, Señora, correcto. Pues. sí, señora. Bueno, muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta? ¿Sí me están entendiendo lo que es la Biblia? La Biblia es como esa lumbrera, como ese sol, que marca, para el sol y la luna marcan nuestros tiempos en el sentido de los años, días, meses. Ella es la que nos marca ese tiempo. Pero la Biblia también nos está marcando un tiempo, el tiempo que nosotros estamos, cómo estamos, y nos previene, y también nosotros podemos ver la Biblia para que nosotros tengamos en cuenta en qué tiempo estamos viviendo. Entonces yo estaba hablando diciendo que en ella está toda la historia del hombre desde su comienzo hasta el final. Y estaba haciendo como un pequeño resumen de lo que es la Biblia. Por ejemplo, en ella vemos el diluvio, que hace 1500 años dice que se presentó. Luego dice que después de ese diluvio nace Abraham, y de Abraham hasta la ley hubieron un lapso de tiempo como de unos 1500 años, y de David hasta Jesucristo hubieron otros 1000 años, y de la muerte de Jesús hasta nosotros han pasado como unos 2000 años, y por último habrán otros 1000 años que dicen en Apocalipsis, dice que para completarse ese periodo de los tiempos, o sea que la palabra de Dios tiene esos tiempos ya determinados, ya hay un tiempo para cada cosa, como dicen en Eclesiastés, todo tiene su tiempo. Y uno a veces dice, sí, tiempo para reír, tiempo para comer, tiempo. Así mismo Dios tiene establecido los tiempos de esta humanidad y de todos los siglos y de todas las cosas, Él ya lo tiene establecido. Ya, por ejemplo, miran los tiempos en que estamos viviendo hoy. Estos tiempos son finales, ¿sí? La Biblia nos habla por medio de Apocalipsis lo que va a pasar.
y ya lo que está escrito se va a cumplir. Así como se cumplió lo que estaba escrito acerca de Jesús hace muchísimo tiempo en el Antiguo Testamento, nosotros vemos las promesas de que iba a venir un Mesías, que iba a venir un Redentor, de que iba a morir aquí así, que iba a ser lacerado, que iba a ser molido, que iba a ser sacrificado en una cruz. Así mismo se tenía que cumplir en Jesús esa palabra, así mismo se cumplirá lo que está escrito acerca de esta humanidad. Eso se tiene que cumplir y se está cumpliendo. Dios por eso nos dejó la palabra de Dios para que en ella podamos indagar de estos tiempos y nos persuadamos de los tiempos de los que estamos viviendo, que según la palabra de Dios son el último tiempo que estamos viviendo, porque ya todas las señales, las profecías, lo que estaba escrito ya se cumplió. Dice que en los postreros tiempos hay guerras, hay rumores de guerras, hay hambres, hay pestes y todo esto ya se cumplió. Dice que este será el principio de dolor y todo esto ya se ha cumplido. ¿Qué quiere decir esto? Que nos está avisando, prepárense, prepárense, porque el Señor ya viene. O sea, ya no hay más tiempo. Este es el último tiempo. Nos está dando un último avivamiento. Esto que tú quieras hoy estar en este curso, esto es porque Dios te quiere salvo, para que alcances a otros, para que se cumpla eso que dice allí la escritura. Me gocé y me alegré de que este grupo, la mayoría fueran de mujeres, porque eso se tenía que cumplir en la escritura. Claro que los hombres también son hombres que si están aquí también son llamados por Dios. Usted es un privilegiado, mi hermano, mi hermana, usted es un privilegiado porque está en esta clase, está oyendo para poder dar este conocimiento a otros. Por eso es que si nosotros estamos hoy acá es porque Dios nos ha permitido tener este último avivamiento para que se cumpla eso que está allí escrito. Este es el tiempo de los gentiles, ese es el tiempo de nosotros. Nosotros somos los que vamos a ser salvos y también vamos a llevar a otros a la salvación. Amén. Pero el camino en la Biblia también nos muestra que hay un camino en la Biblia, ¿cierto? Esa es otra cosa que hace la palabra del Señor y es señalarnos el camino, porque hay muchos caminos, ¿sí? Pero el camino que lleva a la vida eterna solo es uno. Y ese camino, dice Jesús, que es estrecho y que la puerta es estrecha y que el camino es angosto, ¿sí? Pero el camino en la Biblia, de camino estrecho, esa puerta estrecha y ese camino angosto es Jesús. El propósito de la Biblia es Jesús. No se nos olvide esta parte. ¿Cuál es el propósito de la Biblia? Mostrarnos a Jesús. Y es que conozcamos a Jesús y que lo conozcamos conforme a las Escrituras. No como la gente me lo dice, sino conforme a las Escrituras. ¿Listo? Hay una persona que me está diciendo que se desconectó el audio. ¿Te pudiste desconectar? Wow. Si alguien me puede colaborar ahí, y me pueden decir, si todos me pueden oír, qué pena. ¿Me puedes oír, Elizabeth? Sí, señora, sí, la estoy escuchando. Sí, señora. Vale, bien, Sí. Sí, señora. bien, Amén, hermana, estamos escuchando. bien, bien, bien. Gracias. ¿Hay otra persona que está por ahí? Hay alguien que me dijo, profe, no te escuchamos. Bueno, esperando que pueda tener ese micrófono, ese audio bien, con la ayuda de Dios. Entonces,
Lo que estábamos diciendo era que el camino en la Biblia es Jesús y el propósito de la Biblia es Jesús, ¿sí? Entonces, ese camino que la Biblia nos está trazando, nos está mostrando, es que conozcamos a Jesús y que lo conozcamos conforme a la Escritura, no como la gente me lo dice, no como lo oiga no, sino conforme a la Escritura, ¿sí? Es muy importante que usted conozca a Jesús conforme a la Escritura, porque a nosotros nos parece que en ella tenéis la vida. Así que la Biblia nos alumbra y nos lleva a conocer a la persona de Jesús, por eso ella es una lumbrera, porque nos muestra el camino que debemos llevar, el camino que es Jesús. Y por eso decía también, y es una lámpara o lumbrera, es para señalar ese camino. ¿Cuál camino? El camino que es Jesús. Es que nos muestra a Jesús, nos lo revela. ¿Sí? La lumbrera, ¿para qué sirve? Para señalar, para mostrar algo que ya está establecido y es algo que ya está ahí y permanece. Por eso dice que no se aparte del camino ni a diestra ni a siniestra, porque ya está establecido ese camino y solo hay una manera de entrar al cielo. Solo hay una manera de entrar al cielo. Bíblicamente es a través de Jesús. Por eso debemos conocerlo como lo dicen las Escrituras y no como me lo digan, no como yo pienso, no como yo quiero. Es como está escrito. Amén. También la palabra de Dios es leche. Wow, es leche. Dice, desead como recién nacidos. Está en Primera de Pedro 2:2. Desead como recién nacido la leche espiritual no adulterada. ¿Cómo es que un bebé recién nacido tomando leche hasta que se sacia y es nutrido? ¿Sí? Nosotros somos como un recién nacido que toma de esa leche y que se sacia y es nutrido y crece en el conocimiento de la Escritura. Por eso dice leche no adulterada. Wow, ¿cómo así que adulterada? Porque hay leches que son adulteradas. Y a esto me refiero, es a personas que están empezando a conocer la Escritura, que están empezando a leer la Biblia, ¿sí? Y esas personas que lo están haciendo deben ser enseñadas conforme a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque miren, hay muchas leches adulteradas en la iglesia, porque hay algunos que predican como quieren y así enseñan a la gente. Y esa leche que está dando no alcanza a nutrir. No sé qué pasa ahí, pero esa leche no nutre. Cuando venga la verdadera leche, que es verdadera, la que es sin adulterar, la que es verdad, la que no es adulterada, esa persona va a sufrir mucho daño, porque ya no admiten la buena leche y ya no la reciben. Reciben la que es adulterada, la que les habla aquella persona. Por eso hay muchas sectas, hay muchas religiones. Unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa, enseñan allí, otro enseña allá, y esa es su manera. Pero si nosotros dijéramos, no, mira, la Biblia dice así, y así es, y así es. Y yo quiero hacer un ejemplo para que podamos entender un poquito a qué me refiero o a qué se refiere más bien la escritura
cuando dice leche adulterada. Por ejemplo, a mí, yo voy a tomar el ejemplo con mi vida. A mí me enseñaron desde pequeña que orar era hablar con Dios. Algo tan pequeño. Nosotros ya sabemos que no es hablar con Dios. Pero este es un ejemplo para que yo lo viví. Yo también decía, orar es hablar con Dios. Y yo no quiero aquí que de pronto esté acusando a alguien o que no, es un ejemplo. Ese ejemplo lo pongo yo con mi vida, porque a mí me pasó. Y me enseñaron que orar era hablar con Dios. Y así estuve por muchos años y por mucho tiempo engañada que mi oración era así y que así tenía que hacerla pensando que estaba bien. Creyendo que orar era hablar con Dios. Hasta que un día una persona me enseñó con la escritura. Lo más bonito fue a la luz de la escritura que la oración es pedir. No era nada más, sino que era pedir. Pedir a Dios Padre lo que necesitamos en el nombre de Jesús, planteando una solución y recibirlo hecho en el nombre de Jesús. Amén. Y me lo mostró tal cual con los pasos con la escritura. Claro, eso generó controversia en mí y digo, ¿cómo así? No, pero yo pensé que era hablar con Dios y cuando veo en la escritura, no es así. Entonces, este conocimiento que no va conforme a la escritura, que son leches adulteradas, ¿sí? Porque también puedo tener otro ejemplo. Por ejemplo, nosotros nos han enseñado muchas veces que Jesús nació en un pesebre. ¿Por qué nació en un pesebre? Voy a preguntarle a alguien acá y para que de pronto ustedes me puedan lograr entender un poquito y nos metamos todos en este tema. Por ejemplo, nos han enseñado que Jesús nació en un pesebre. ¿Quién me quiere responder por qué, de lo que le han enseñado de pronto, por qué Jesús nació en un pesebre? Alguien que quiera participar. ¿Por qué Jesús nació en un pesebre? Hermana, porque los corderos nacen en un pesebre y Jesús era el cordero. Muy bien, eso está bíblicamente, ¿sí? Pero yo he escuchado que a las personas les enseñan que Jesús nació en un pesebre porque era humilde y porque se refería a que él iba a ser siempre así, humilde. No, la Biblia no nos dice eso. No es así. La Biblia nos da la razón del por qué Jesús nació en un pesebre y era porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado y como Cordero Pascual, porque como dice el hermano allí, gracias a Dios porque a él sí le enseñaron conforme a la escritura, dice que como corderito tenía que nacer, como ese Cordero Pascual que nosotros vemos en Éxodo 12, así Jesús tenía que nacer, como el Cordero del holocausto, ¿sí? Como ese Cordero del sacrificio, la víctima, Él es el holocausto. Por eso Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y nació como un Cordero, como nacen los corderos que generalmente nacen bajo techo, nacen en un pesebre. Por estas razones que la Biblia nos muestra que Jesús nació en un pesebre para que se cumpliera esa tipología de ese Cordero Pascual que está allí en el Antiguo Testamento. Por eso nosotros debemos siempre de dar la buena leche no adulterada para que todos crezcamos y crezcamos sanos y fuertes conforme a la escritura. Por eso la escritura la debemos desear como niños recién nacidos desean su leche espiritual, la leche que no es adulterada y esa leche va a hacer en esa persona que crezca en el conocimiento de Dios.
Por eso la palabra de Dios es leche. Y por eso es que yo me la debo tomar, tal cual como está allí escrita, como lo dice en su palabra. Conocer a Jesús como lo dice su palabra. Por eso Pablo le enseñaba a las iglesias así. Y él decía, yo no he venido aquí con mi humanidad, ni con palabrería humana, ni nada, es conforme a la ley. Y como era un hombre estudioso de la ley, pudo mostrar por medio de las escrituras quién era Jesús. ¿Sí? Y me pueden ayudar a leer Daniela. Daniela, ¿tú estás ahí? Daniela, te voy a pedir el favor de que me leas 1 Corintios 15. No, no está. ¿Quién está por ahí que me pueda ayudar a leer 1 Corintios 15, si me hacen el favor? Primera de Corintios 15 ¿del 1 al qué? Del 1 al 4, si me hace el favor. Bueno. Ahora, hermanos, quiero que se acuerden del Evangelio que les he predicado. Este es el Evangelio que ustedes aceptaron y en el cual están firmes. También por medio de este Evangelio se salvarán si se mantienen firmes en él. Tal como yo se lo anuncié, de lo contrario habrán creído en vano. En primer lugar, les he enseñado la misma tradición que yo recibí y saber que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. Amén. Muchas gracias. Esa es una versión, ¿esa qué Biblia es? Qué pena. Dios habla hoy. Muy bien, gracias. Gracias por darnos esa es una interpretación. La Biblia, Dios habla hoy. Bien, bien. Pero ahora, la Biblia Reina Valera dice así. Tranquila, hermanita, no importa. Tú tienes esa Biblia, pero sí te encargo que si puedes, sí. Lo ideal es que busques la Reina Valera porque es más clara que esa, un poquito más Bueno, clara. ¿Listo? bueno. Sí, Entonces, señora. mira lo que dice en 1 Corintios 15. Gracias por participar. Igual puedes seguir participando con esa Biblia, no hay problema, no hay problema. Pero para que todos tengamos un mismo idioma, sería bueno que te consiguieras la Reina Valera del 60. Bueno, ¿Listo? Dice así en 1 Corintios 15, dice el 4. Perdón, voy a leer el 3, dice, porque primeramente os he enseñado lo que así mismo recibí. Ahí está hablando Pablo diciéndole a la gente, yo os he enseñado lo que recibí, ¿sí? Porque yo no puedo dar de lo que no tengo. Entonces, Pablo recibió y eso lo que recibió lo enseñó. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura. ¿Sí ve? Ahí lo dice, conforme a la Escritura. Y el 4 dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y el 5 dice, y que apareció a Cefas después de haber resucitado, apareció a Pedro. Pedro tiene ese otro nombre que dice Cefas. ¿Se acuerdan que el Señor Jesús dijo, ya tu nombre no será más Pedro, sino Cefas? Es piedra. Y después a los 12. ¿Cómo lo está enseñando Pablo? Conforme a la Escritura. O sea, ¿qué ejemplo nos está dando Pablo ahí? Que nosotros debemos enseñarlo tal cual. Los discípulos se encargaban de enseñar tal cual la Escritura, tal cual la enseñaban, la leían, perseveraban, como dice allí, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis. Nosotros recibimos la palabra de Dios, debemos recibirla, debemos perseverarla, debemos retenerla, debemos predicarla, debemos anunciarla, pero tal cual como está escrito. Wow, esto es algo muy serio, ¿sí? Y es necesario que nosotros no tomemos
de otras fuentes no, sino de la misma escritura. Ella misma es la que nos va a mostrar el camino. Por eso ella es lumbrera y por eso ella es leche, porque nos da ese alimento espiritual. ¿Usted quiere conocer a Jesús? Váyase al Antiguo Testamento. ¿Usted quiere ver a Jesús manifestado? Váyase al Nuevo Testamento. Allí va a estar Jesús manifestado ya aquí en la tierra. Y se muestra tal cual. Y dice Jesús, yo he venido a cumplir lo que está escrito acerca de mí. O sea, que él sabía lo que le venía pierna arriba. Él no decía, no, es que yo no sé nada, no. Él ya sabía y él ya conocía qué era lo que le tocaba. Y si nosotros vemos en esos evangelios, le dice Jesús a los discípulos, "Ay, me faltan 3 días para la muerte". Él ya sabía lo que le venía, ya sabía que tenía que morir crucificado, él ya sabía que tenía que morir, em, lo iban a golpear, le iban a escupir, le iban a quitar su barba. Él sabía quién lo iba a abandonar, quién le iba a negar. Él ya sabía todo eso, porque él ya sabía la escritura. Nosotros también sabemos por medio de la palabra de Dios que en la escritura nos está mostrando en qué tiempos estamos viviendo y que nosotros nos estamos preparando en este tiempo para la venida del Señor Jesús, porque Él viene por una iglesia sin tacha, sin mancha y sin arruga. En cualquier momento sonará la trompeta y los que estuvieron preparados se irán con Él y los que no, pues no van a poder subir, no van a poder entrar, porque no se prepararon, porque no estuvieron leyendo, porque no estuvieron buscando el reino de Dios y su justicia, porque no se prepararon. Por eso la Biblia nos muestra, miren, prepárense, busquen, indaguen, busquen de Jesús. ¿Usted quiere ser salvo? Busque de Jesús. Lea la Biblia. Busque. Si tiene alguna pregunta, con mucho gusto le puedo responder. Profe, ¿qué se refiere tal cosa? Profe, con mucho gusto. Para eso estoy yo acá. Pero es necesario que andemos buscando conforme a la Escritura. Seamos exigentes en la búsqueda de las cosas de Dios y no nos conformemos con cualquier cosa, sino muéstreme en la Escritura si eso que usted me está enseñando es así. Muéstreme dónde dice en la Biblia, porque como les digo, si lo dice la Biblia es porque es así y no hay pierde. Y la misma Biblia le va a enseñar, le va a capacitar, lo va a inducir, le va a dar esa finalidad a usted, le va a mostrar el camino, le va a decir por dónde ir. Eso es nutrirse en la palabra de Dios. También la Biblia es pan. Moisés y Jesús, ellos dijeron, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios es verdadera comida. Y el ejemplo de esto que estoy diciendo está con Moisés. Moisés, si nosotros vemos en la escritura, él duró 40 días en la presencia de Dios, escribiendo la ley. Y fue nutrido con esa palabra por 40 días. Por 40 días, Moisés comió esa palabra. Porque la palabra de Dios es verdadera comida. ¿Sí? Una persona que lea la Biblia se le quita el hambre. Y me refiero a esa hambre física. Así como Moisés, que no comió en esos 40 días ni tomó agua, porque él fue nutrido con la palabra de Dios directa. Nosotros también tenemos la palabra de Dios directa, que es la Biblia. Porque la palabra de Dios sí es verdadera comida. Sí es verdadera comida para el alma y para el cuerpo. Qué bendición. Qué bendición que si nosotros, un ejemplo, hiciéramos un ayuno
y comiéramos Biblia durante ese ayuno, vamos a ser nutridos física y espiritualmente por medio de la palabra, porque la palabra es verdadera comida. Gloria a Dios por eso. También la Biblia es miel. ¿Cómo así que miel? La miel se usaba para varias cosas, ¿sí? En el Antiguo Testamento, en la historia, también podemos ver que la miel era para endulzar, también se usaba como alimento y también se usaba para medicina en algunos casos. La Biblia es eso, es comida, es bebida, es medicina para el alma. La miel generalmente se degusta, ¿cierto? Nosotros cuando nos la ponemos en nuestro paladar, eh, es un deleite, es algo rico. Y me refiero a la miel que es real, ¿no? Esa miel que muchas veces nos venden en la tienda y dice sirope, algo así. No, es la miel la que es verdadera, ¿sí? Y cuando una persona está enferma, eh, puede en cierta manera tener, muchas veces no ha comido, porque cuando está enfermo no se come, por el dolor o por esa agonía que tiene el cuerpo. También se le da un poquito de miel y ya comienza a tener un poquito más de lucidez, ¿sí? ¿Por qué dice eso la profe? ¿De dónde fue que sacó eso? Eso está escrito también en la Biblia cuando Saúl mandó hacer un ayuno a todo el pueblo y eso lo encontramos allí en Primera de Samuel, ese ejemplo. Dice que Saúl mandó al pueblo a ayunar y hasta que no derrotara un pueblo, no podía ese pueblo comer. Entonces su hijo Jonathan ya tenía hambre y él dice que se encontró un panal de miel. Entonces dice que él cogió con la espada y se lo metió a la boca y pudo, dice ahí la escritura, dice, y pudo, y se le abrieron los ojos. O sea, pudo tener como esa lucidez, esa fuerza, ese ánimo, porque eso es lo que hace también la Biblia a nosotros, ¿sí? La Biblia también dice que es esa lucidez para nuestros ojos, ¿sí? Pero la persona que es carne, ¿sí? Se le come, pues casi no entiende esta parte, pero si la persona es espíritu, puede entenderme lo que estoy diciendo. ¿Hay alguna confusión con lo que estoy diciendo o podemos entender un poquito? Quiero que me pregunte. Parece que no hay nadie. ¿Estoy sola? No, hermana, ahí estamos, ahí estamos. Es que como no los puedo ver, pues no puedo decir, venga, ¿qué dice? Vamos a ver qué dice Daniela. No, parece que no está. ¿Quién más está por ahí? ¿No? ¿Todos entendieron? Bueno, entonces la Biblia también dice que es un deleite, esa miel es miel porque también es un deleite. Por eso dice la Biblia, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Eso significa que eh, esta palabra, la Biblia la podemos saborear y nos deleitamos en ella, ¿sí? ¿Cómo nos deleitamos en ella? Cuando la meditamos, cuando la pensamos, cuando se nos muestra ahí que no es que nosotros cuando la leamos no la comamos así entera, no, sino que no la podamos ver letra por letra, paso a paso y podamos entender, eso es un deleite. Y a eso es a lo que se refiere que así como la miel la degusta a uno en su paladar, así también degustemos la palabra de Dios. Amén. Entonces ya para avanzar, dice también que la Biblia es espada del Espíritu. Bueno, la espada
La espada es pues la palabra de Dios no es una espada común, eso sí, quitémonos, pues yo puse ahí en el dibujito una espada, pero la Biblia no es una espada común, es una espada de doble filo, dice allí la escritura, que penetra hasta partir el alma y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La Biblia es la espada, es el arma del Espíritu. Wow, o sea que la Biblia es la espada del Espíritu Santo. La espada es un arma que tiene un solo filo, la espada normal, la espada común. Pero la Biblia es un arma de doble filo que penetra hasta los huesos y llega hasta los tuétanos, hasta partir el arma, dice allí. Y esta arma puede ser ofensiva, la escritura, estoy hablando de la escritura, puede ser ofensiva o puede ser defensiva. ¿Cómo así? ¿Sí? Entonces, en el caso de las escrituras, la espada hace esa misma función en nosotros. Sirve para defendernos. ¿Defendernos de quién? ¿Quién me quiere contestar esa pregunta? ¿Defendernos de quién? No hay nadie. Auxilio. ¿Sí estamos ahí? Aló, 1, 2, 3. Amén, hermana, ahí Sonido. estamos. Sí, señora. Gracias. Gracias. ¿Quién más está por ahí, por favor? Confirmar asistencia. Amén, sí, señora. Bien, gracias. Dice Blanca está por ahí. Blanca, ¿no? Decíamos que esta es. Aló, sí, sí estás ahí. Bueno, avancemos. Dice que esta arma, la espada, hace una función en nosotros y sirve para defendernos. Yo decía la pregunta, ¿defendernos de quién? Pues defendernos de los dardos del enemigo. Nosotros vemos a Jesús en Lucas capítulo 4, la tentación de Jesús, vemos que Jesús usó la espada del Espíritu y la usó muy bien. ¿Quién quiere leer Lucas capítulo 4? Para que miremos ese ejemplo. ¿Versículo qué? Capítulo 4, todo hasta el 13, si me puedes hacer el favor. Gracias. Dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiéndole le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos,
porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero, la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús les dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque Cristo está, a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tus pies en piedra. Respondiendo Jesús les dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado, toda tentación se apartó de él por un tiempo. Amén. Muy bien. Amén. Gracias. Gracias por ayudarme. Entonces, ahí vemos a Jesús, cómo se enfrentó delante del enemigo y cómo vemos también que el enemigo también le mostró la palabra de Dios. ¿Sí? Él también se la sabe. Y él también dice, no, pero la Biblia dice que escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden. En las manos te vas a sostener, échate ahí abajo. Pero también Jesús le dio una palabra precisa y le dijo, no. También dice la escritura, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces también vemos cómo Jesús utilizó la palabra en cuanto a ciertas cosas que también en nuestra vida pasan, ¿no? A nosotros también nos llegan dardos, a nosotros también nos llega el enemigo, puede usar dardos, por ejemplo, ¿en qué parte? Cuando usted le va a pedir a Dios algo y en su mente dice, no, pero eso Dios como que no. A ese es un dardo del enemigo. ¿Sí? Porque si nosotros tenemos la escritura y en ella dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Pues, si son conocidas delante de Dios es porque Dios sí las va a hacer. Y sí, también dice que si nosotros sabemos orar y si sabemos pedir, dice que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos va a oír. Pero entonces nosotros debemos conocer muy bien la escritura para poder también quitar de nosotros todo lo que se venga cuando vienen esos dardos del enemigo. Y debemos aprender a usarla. Cuando venga un mal pensamiento, también dice la escritura, en esto pensad, en todo lo bueno, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo que es de buen nombre. Entonces debemos quitar ese pensamiento y decir, no, yo debo pensar en todo lo bueno, en todo lo justo. Y ahí es donde viene y comienza la palabra de Dios morando en su mente y en su corazón. Y así no le da cabida a ese dardo del enemigo. Por eso la Biblia es esa espada que penetra. Y es la espada, es el arma del Espíritu Santo, que si usted la tiene en abundancia, en el sentido, si usted tiene mucha palabra, puede el Espíritu Santo usarla a favor suyo. Porque la palabra de Dios también, el Espíritu Santo nos acuerda de la palabra, ¿sí? Por ejemplo, cuando muchas veces en la escritura vemos situaciones difíciles que a muchos siervos de Dios se les presentó, em, en el sentido de que iban a estar, eh, digámoslo así, muchas personas los iban a ellos a atacar porque hablaban la palabra de Dios, ¿sí? Entonces dice la Biblia que el Espíritu Santo dice que si nosotros tenemos la palabra de Cristo morando en nosotros, el Espíritu Santo la va a usar en esa necesidad que nosotros tengamos. Por ejemplo, si estamos en peligro de muerte o si estamos en peligro en alguna situación, por ejemplo, como estuvo Esteban. Si nosotros vemos en Hechos a Esteban, Esteban era un hombre que conocía la palabra de Dios, ¿sí? Conocía la escritura. Aló.
¿Ustedes sí pudieron copiar lo que estaba escrito en la escritura, en las diapositivas? Aló. Qué pena, ¿sí me pueden oír? No sé por Sí, qué tengo señora. problemas. Sí, ya la Sí, escribimos. señora. Bueno, entonces no sé por qué se me salió, pero bueno, igual estamos aquí, ¿sí? Entonces, si ustedes se acuerdan de ese hombre, Esteban, no sé si ustedes lo han leído, eso está en Hechos capítulo 7. A este varón Esteban era un hombre que conocía la escritura y habían unos hombres que se habían levantado contra Esteban porque no podían resistir la sabiduría de Esteban, porque Esteban les hablaba conforme a la escritura. De hecho, él es un hombre que podía recitarla, podía hablarla, ¿sí? Y lo trajeron al concilio, que era una autoridad de aquella No le época, y estamos dice oyendo, que, hermana. Se no, me no están fue. oyendo, se fue el audio, ¿ya me pueden oír? Amén, sí, Voy señora. a, voy a desconectar mi cámara para que puedan oír bien, porque muchas veces es eso. Sí, entonces nosotros vemos que a este varón lo trajeron al concilio, yo estoy hablando de Esteban, era un hombre que conocía la escritura, y dice que allí a él lo acusaron, lo culparon ante el concilio de haber blasfemado contra el lugar santo y contra Moisés, y que Jesús que él enseñaba, dice que ese Jesús iba a destruir el lugar y que cambiaría también las costumbres, eso lo decían estos hombres, y que había blasfemado. Entonces todo el concilio dice que lo veían a Esteban, y dice allí la escritura que lo veían como el rostro, como si fuera un ángel, rostro de un ángel, dice allí. Y entonces dice la palabra que el Espíritu Santo empezó a recordarle todo lo que decía del Antiguo Testamento, y todo, empezó a mostrarle y a decirle todo lo que habían hecho con los profetas y todo eso. Eso está en Hechos 7, si ustedes lo quieren leer. Y ahí en esa palabra que dice Esteban, allí empieza el Espíritu Santo y habla, porque el Espíritu Santo es el que muestra, le dice qué debe de hablar, qué debe decir, cómo decirlo. Porque también dice Jesús, pero cuando os trayeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Si tengo su palabra morando en mí, el Espíritu Santo me puede usar, porque el Espíritu se sujeta a la palabra de Dios. Jesús se sujetó a su palabra, nosotros nos debemos sujetar también a su palabra. Aunque el otro punto era que era medicina, ¿cierto? Pero nosotros sí entendimos por qué la palabra de Dios es la espada del Espíritu Santo. ¿No lo entendimos? Porque penetra hasta el alma, hermana. ¿O estoy equivocado? Sí, ahí dice la escritura que penetra hasta el alma. Sí, pero también es el arma del Espíritu Santo. Y dice que entre más la tengamos en la mente y entre más la tengamos en nuestro corazón, pues va a ser esa arma que el Espíritu Santo va a utilizar a favor o en contra. O puede ser en favor para defendernos, o también puede ser ofensiva, así como la utilizó Jesús cuando fue tentado por el enemigo. Entonces, el Espíritu Santo nos va a ayudar a, a defendernos y a tomarla también. O sea, la Biblia es esa espada la que nos guarda, la que nos protege.
pero por medio del Espíritu Santo. ¿Sí? Así como, por ejemplo, yo mostraba el ejemplo de Esteban. Esteban era un hombre que fue acusado por este concilio y le dijeron fue acusado, le dijeron, no, este hombre está maldiciendo y está blasfemando contra la ley, contra Moisés y está enseñando de Jesús. Eso no era permitido para los judíos, enseñar de Jesús, ni tampoco enseñar de nada de que Jesús resucitó. Eso para ellos era tremendo porque ellos no creían en Jesús, en que Jesús había resucitado. Entonces lo llevaron al concilio y allí es cuando el Espíritu Santo le muestra a Esteban y le dice, como él sí estudiaba la escritura, él pudo hacer un pequeño resumen desde Moisés hasta los profetas. Eso lo encontramos en Hechos capítulo 7, de cómo fue la defensa de Esteban y cómo fue que el Espíritu Santo le empezó a mostrar y decir, miren, habla esto, diles esto, póngale. Y él empezó a hablar y a exponer todo lo que habían hecho, y cuando empezó Esteban a hablar, dice que no resistieron la palabra de sabiduría que él estaba enseñando, entonces lo apedrearon y fue muerto. Porque también Jesús, si nosotros vamos a Jesús en Marcos 13:11, dice que cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino que dice que todo lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros, sino es el Espíritu Santo que va a hablar a través nuestro. O sea que el Espíritu Santo, con la espada que es de doble filo, es la que nos va a defender ante las acechanzas de cualquier persona o del enemigo. Amén. Si tengo su palabra morando en mí, eso es lo que va a hacer la palabra de Dios en mi vida. Me va a defender de todos los dardos del enemigo, me va a proteger, voy a saberme defender en mi camino, en el Amén. camino que Jesús me ha trazado. Sí, gracias. También dice que la palabra de Dios es medicina. El Salmo 107:20 dice, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina, dice allí. La palabra de Dios es medicina que necesita el alma y también el cuerpo. Es esa medicina para las dos cosas, para nuestra vida espiritual y para nuestro cuerpo. Por eso se cumple cuando obedecemos la palabra de Dios, ¿sí? Ella será medicina a nuestro cuerpo. Y si ustedes quieren leer, y yo voy a pedir el favor a que nos ayude a leer, el hermano José puede leer, ¿nos puedes colaborar con Éxodo 15:26, por favor? Hermana, yo leo muy mal, pero sí Tranquilo, sé bueno. leer, pero leo muy mal. Bueno, tranquilo. Entonces, voy a hacerlo también rápido. Dice allí que allí hay una serie de reglamentos, ¿sí? Como unas reglas que que Dios pone para que Él también, Él se compromete a hacer esa medicina y por medio de la palabra. Pero si nosotros obedecemos eso que está allí escrito en Éxodo 15:26, si ustedes quieren anotar la cita y después la pueden leer, también lo pueden hacer. Y también será refrigerio a nuestros huesos, porque la palabra de Dios es medicina, es preventiva, o sea, evita, le previene a uno, le avisa para que no venga el problema. En la Biblia se encuentra qué se debe hacer, qué no se debe comer, qué sí se debe comer, qué no se debe comer. Ustedes dicen, no, es que eso es para los judíos, sí, pero aunque Dios lo estableció para los judíos, ahí también dice por qué no se debería comer esa comida que nos muestra allí, o esos ciertos animales o ciertas cosas, porque es dañino para el cuerpo, ¿sí? Entonces, hay cosas que no se deben comer, no porque sea reglamento, sino porque así Dios lo estableció y así debemos de tomarlo. ¿Sí? Por ejemplo, los judíos no pueden comer marrano o cerdo, ¿sí? Y es una de las carnes más dañinas para el ser humano y se ha comprobado científicamente que esa carne es dañina, pero la gente la puede comer y si uno también dice la Biblia que nosotros la podemos comer, pero a mí generalmente sí me hace daño esa carne. Y si a usted no le hace daño, gloria a Dios porque no le hace daño, es comer, orar, santificarla y comerla. Pero porque para nosotros no está establecido así, pero para un judío sí, no podía comer carne de cerdo. Yo O sea tengo que una pregunta.
Sí, señora, cuéntame. Es que, bueno, yo estuve así como escuchando y decían que digamos, comer ciertos alimentos como la carne de marrano, ¿es? Bueno, algo así. Y la rellena, que era un pecado. O sea, pues no sé cómo es, pues en ese tema, o sea, yo no he estudiado como muy bien ese tema. Entonces, pues eso era lo que decían y ese tema a mí nunca me ha quedado como tal claro. Bien, muchas gracias por tu pregunta. Entonces vamos a resolver la pregunta de Jamie, gracias, para aprender todos. ¿Listo? La palabra de Dios nos enseña, sí, hay 4 cosas que no se deben comer según lo que nos enseña Pablo, y se los voy a leer acá, lo tengo en Hechos capítulo 15, lo voy a leer rápidamente para que lo podamos entender y nos quede claro que lo que nos está mostrando la escritura para nosotros que no somos judíos, sino somos pueblo gentil. ¿Listo? Dice allí en Hechos capítulo 15, dice que en el 6, voy a hacer un poquito, resumiendo un poquito, ellos tenían cierto conflicto porque habían algunos judíos que se estaban, digámoslo así, como infiltrando o se estaban metiendo en la iglesia de los apóstoles. Ellos enseñaban el camino de Jesús y habían muchos judíos que también creían en Jesús, pero entonces ellos querían ponerles o imponerles la ley de Moisés, ¿sí? Dice, ellos habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron, no, perdón, y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia. No estoy hablando ya aquí cuando todos se reunieron los apóstoles y se reunieron la mayoría de la iglesia para construir este acto de que había de Jesús, sino también enseñarles a que se circuncidaran y que también como así la ley de Moisés. Yo voy a aclarar acá una cosa, y es que al pueblo judío, ellos sí tenían que, si ellos hubieran, si eran un pueblo que creyera en Jesús, también tenían que obedecer la ley. Por testimonio a sus hermanos, tenían que obedecer la ley. ¿Sí? Eso al pueblo judío. Pero nosotros que no somos judíos y que se nos llevó, se nos trajo a Jesús y se nos ha enseñado la palabra de Dios, a nosotros se nos enseña otra cosa, que son 4 cosas que debemos de ser, de no hacer según lo que dijo el Espíritu Santo. Y eso lo encontramos en el versículo 28 del mismo capítulo de Hechos 15. Dice que ellos se reunieron para definir este asunto y al fin Jacobo se levantó de esa reunión y lleno del Espíritu Santo dice allí, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga. Esa carga se refiere a esa ley, más que estas cosas necesarias, que os sostengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis bien, haréis pasadlo bien. Esa era una carta que iba a ser distribuida por todas las iglesias que Pablo había fundado a través de su segundo viaje misionero. Él iba a difundir todas estas cartas a la iglesia que estaba en, en toda la provincia de Asia, de Galacia, bueno, de toda esa parte que nosotros vemos ahí en Hechos. Esa era una carta que decía para la iglesia gentil, para nosotros. Dice que no podemos comer sacrificado a los ídolos. ¿Qué es eso de sacrificado a los ídolos? Y nosotros nos vamos a 1 Corintios en capítulo 8, nos va a enseñar que lo sacrificado a los ídolos es todo aquello que muchas veces se hace, por ejemplo, un bazar.
Un bazar es sacrificado a la Virgen de Guadalupe o a la Virgen del Carmen o a la Virgen. Bueno, hay tantas clases de vírgenes, tantos ídolos. Cuando se invita a un bazar, se hace comida, entonces esa comida es sacrificada a los ídolos. Entonces, ¿qué nos dice la escritura? Que nosotros no debemos comer eso que está sacrificado a los ídolos, ¿cierto? También dice que de ahogado. ¿Ahogado qué es? Una señora me decía, no, pues no ser ahogado. Ahogado en Colombia es el guiso que se le echa encima a las papas. No, de ahogado, dice allí, de ahogado son alimentos, son carnes que aquí en Colombia pues no hay una buena, no se mata muy bien al animal. Por ejemplo, los pollos, si usted se va a comer un pollo y va a encontrar en el pollo al lado del hueso partes de sangre. No sé si se les ha pasado que ahí hay una venita y hay una parte con sangre, ¿sí? Eso es comer ahogado. ¿Por qué? Porque no le sacaron toda la sangre al animal cuando lo estuvieron matando, sino que de una vez lo desprezaron y así lo vendieron, porque hoy en día es así, rápido lo matan y de una vez lo echan al empaque o lo cortan. Entonces esa sangre queda ya acumulada y eso es lo que nosotros no nos podemos comer. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros vemos allí ese pollo que viene así en la fama o así que viene con eso, pues nosotros lo que más recomendable es no seguir comprando ahí, sino buscar una parte donde sí vendan el pollo más limpio, o sea, más limpio en cuanto a la sangre. Si hay lugares que es un poquito más caro, pero es más limpio la carne, ¿sí me hago entender? Entonces esa carne que no viene contaminada con sangre, esa eso es a lo que se refiere no comer ahogado, que es esa sangre que Perdón, está ahí. Sí, señora. tengo una duda. Digamos, pero en cuanto, digamos, a lo del animal ahogado, eh, es como, bueno, uno no sabe pues realmente sí, uno a veces va a algún lugar a comprar, pero uno realmente no sabe pues si fue ahogado, bueno, no sé, sí. Eh, pero digamos, uno al momento de consumir ese alimento o sea, es como pecado, como algo así o sea, como un Sí, ya. pecado, se puede decir. Sí, le entiendo. Pues ahí dice absteneos de eso. O sea, aunque no es que, bueno, sí, en cierta manera sí es pecado, porque si dice absteneos de hacerlo es porque no debemos hacerlo, ¿sí? Pero como tú dices, muchas veces uno no sabe si esa si ese pollo que compré viene ahogado. Entonces, por eso les digo que muchas veces uno lo compra, lo cocina y uno en el momento de cocinarlo, comérselo, uno dice: "Guau", y encuentra esa venita y encuentra la sangre manchada en la carne, pero ahí lo único que usted puede hacer es comerse lo que está por encimita y no comerse esa sangre, ni comerse Mm, esa carne manchadita, sino lo que más pueda, que lo que esté limpio, comérselo, porque pues ya igual usted ora, santifica su alimento y se lo come, ¿sí? Y lo ideal es no comer carne manchada con sangre. ah, También dice, y de fornicación. Entonces, también hablábamos de que lo sacrificado a los ídolos y de sangre. Entonces, lo que tú dices que la rellena, que el cerdo. Bueno, el cerdo nosotros lo podemos comer porque la Biblia dice que nosotros podemos santificar los alimentos y comerlos. Si a ti no te hace daño, te lo puedes comer. O sea, esa carne no es prohibida para los gentiles. Lo que tienes que abstenerte de comer es la sangre, que como por ejemplo que la rellena es hecha con sangre, entonces eso no lo podemos comer. Sangre ni nada de eso. Ningún alimento que tenga sangre. ¿Listo? El marrano se lo puede uno comer, pero como les digo, es una carne que no es muy recomendable para el cuerpo humano, porque el cerdo tiene una bacteria
que aunque usted lo cocine, esa bacteria no va a morir, sino que esa carne uno se la come y esa bacteria queda viva y cuando se digiere en el cuerpo, ya obtiene en su cuerpo, va a ser propenso a muchas enfermedades. Por eso es que no se debe comer esa carne. Pero, pero hay gente que dice, no, yo me la puedo comer, oro y le pido a Dios que la santifique, pues es la fe de esa persona y es respetable, se puede comer. Pero si usted dice, no, yo no quiero comer, también está bien, o sea, no es un delito no comer o sí comer, porque igual Dios lo puede santificar, ¿sí? Pero lo que no se debe comer es ni la sangre, ni lo ahogado, ni dice también allí que ni lo sacrificado a los ídolos, ¿sí? Ni tampoco fornicación. Entonces, la fornicación es un pecado que es tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Entonces, es abstenerse de eso, fornicación, porque el que peca con ese pecado dice que contra su propio cuerpo peca. Entonces, ese pecado de fornicación es contra su propio cuerpo. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí o hay alguna duda? No, señora. Bien, gracias. Bueno, gracias a ti por la pregunta, o sea que quedó contestada. Bien. Entonces también dice la palabra de Dios que es martillo. Martillo es como un martillo que rompe la roca en dos, es el martillo que desmenuza lo que está en nuestra vida, que no está bien, como un martillo que se utiliza para que nos limpie bien, o sea que llega hasta lo profundo y examina lo profundo del corazón para poder hacer el trabajo de alumbrarnos esa luz de Cristo en nosotros. ¿Por qué? Porque muchas veces en nuestra vida tenemos muchos pensamientos, algo que la palabra de Dios rompe y es ese martillo que rompe cualquier duda, rompe cualquier pensamiento humano, rompe cualquier cosa, idea o ideas mismas que se levantan en contra de la palabra de Dios. La palabra misma va rompiendo esas ideas que se van levantando, que la persona misma tiene y no la deja ver la luz de Jesús. Entonces, por eso dice la misma palabra de Dios que ella es como ese martillo que va rompiendo esas ideologías humanas, va rompiendo todo el esquema de hombre, todo lo que no va conforme a la palabra de Dios, eso poco a poco, a medida que la persona vaya leyendo, vaya escudriñando, eso se va rompiendo hasta que la luz de Cristo sea el que ilumine nuestra vida. Amén. Entonces, vemos que ya son las 5:01. Nos quedaron algunos ejemplos. Entonces, no sé si ustedes tienen en claro lo que vamos a hacer de tarea. Yo sí quisiera saber si tenemos claro nuestra tarea. Ay, una cosa, es que al iniciar la clase, su merced preguntó que si habíamos visto el, el formato que nos había enviado. Y yo lo vi, pero ahorita que lo volví o sea, miré en el grupo para volverlo a abrir, no me aparece. Entonces, ahorita miramos. Ahorita, entonces yo te hablo por el interno y miramos qué hacemos. ¿Listo? Ok, gracias. Bueno, entonces tenemos en claro lo que vamos a hacer de tareita. Por ejemplo, voy a preguntar, ¿quién no sabe? ¿Quién no sabe qué es la tarea? Bueno, voy a pensar de que sí sabe. Cosa quiere decir que no, perdón. Cuando no responden, eso quiere decir que no lo sabe. Tania, ¿tú conoces cuál es la tarea? Profe, según, bueno, lo que yo entendí, que de los temas que usted nos dio,
agarrar un tema de esos, no quedarnos con lo que usted nos dio, sino investigar más a fondo y luego plasmarlo en una lámina. Eso fue lo que entendí.